Buenos días, mi nombre es Francisco Alonso Salazar Ballinas y soy un estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales del Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez. Hoy les vengo a exponer un tema que es la recursividad. Que la recursividad en sí es un concepto que se utiliza en matemáticas para especificar procesos consigo mismos. O sea, en sí un proceso recursivo es aquel que se especifica usando su propia definición, dando referencia a fractalidad y autorreferencialidad. Otra forma de definir un proceso recursivo, si en la tendencia a que sea un ciclo infinito, sería definir un proceso recursivo a partir de su tamaño y que este proceso se pueda dividir en procesos más pequeños de menor tamaño, siendo el proceso de menor tamaño algo que se llama proceso base, que es un caso en el que ya lo tenemos resuelta este procedimiento. En una función recursiva, primero se hace un proceso general que consta en resolver una parte del problema y llamarse a sí misma la función con un tamaño más pequeño, así hasta llegar a la siguiente fase, que va a ser la fase donde sea el caso base, que sea el caso que hemos resuelto. Un caso de ello es calcular, por ejemplo, n factorial, que el factorial de n se define como la multiplicación de todos los números positivos desde 1 hasta n. Una forma de definir este proceso de forma recursiva sería que el factorial de n sería igual a n por n menos 1 factorial, siendo 0 factorial el caso base, que 0 factorial sería igual a 1. Otra función recursiva es la función de Fibonacci, conocer el enésimo número de Fibonacci. La función de Fibonacci se define como 1 más el siguiente número, que es 1, y el siguiente número pues sería la suma de los números anteriores. Por ejemplo, el siguiente número de Fibonacci sería 1 más 1, que es 2. El siguiente sería 2 más 1, que es 3. El siguiente sería 3 más 2, que es igual a, a 5. Como un caso de la vida general o más visto acá, y para dar una mejor comprensión del tema, son por ejemplo las figuras fractales. Aquí tenemos un ejemplo de una figura fractal, que es aquella que al momento de acercarla se parece a ella misma. Por ejemplo, en esta figura los brazos acá, o lo que sea esto, es como esta misma figura, solo que vista más grande. Otro ejemplo más entendible de ello es, por ejemplo, las venas que tenemos en nuestro cuerpo. Si usted agranda un trocito de vena, se parece como a una vena más grande. De hecho, una vena más grande se parece a un trocito más pequeño de ella. Se define por sí misma. Una forma de implementar la recursividad es utilizando una función que se llama a sí misma. Por ejemplo, aquí tenemos la función factorial que se llama a sí misma haciendo un proceso intermedio. Acá tenemos un programa que define muy bien la recursividad y cómo también podemos resolver un problema sin ella. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Acá en este programa lo primero que hacemos es incluir las librerías IOStream y Conio. Definimos la primera función, que es la factorial, como una función que regresa un valor entero y que recibe un valor entero. Esta función lo primero que hace es revisar si n es menor o igual que 0, que consta como nuestro caso base, que en este caso retornaría 1. Si no es igual a 0, si no es igual o menor que 0, entonces retornaría n, lo que valga n que lo hubiéramos pasado como parámetro, por la función por sí misma, la función de n menos 1. Otra forma de definir la función factorial sin necesidad de la recursividad es utilizando un ciclo for. En este caso, que va a ser que hacemos una nueva variable que va a ser resultado, que va a valer 1 en este caso, y vamos a hacer todos los valores que i valga desde 0 hasta n, dando resultado va a ser igual a resultado por i más 1, y al final retornamos el resultado.
Acá dentro de nuestra función principal, damos un espacio en memoria para el número que vamos a sacar su factorial. Mandamos imprimir por pantalla que ingrese el número que vamos a calcular su factorial. Ponemos ese número en la variable n. Y por último mandamos a llamar el factorial de n. Es factorial de n. Y abajo vamos a poner la versión del factorial no recursiva, que es nr. Hacemos un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña pausa y por fin retornamos 0 de nuestro main. Corrámoslo. Ay, espero que no tarde mucho. Venga. Ahora, si queremos sacar, por ejemplo, el factorial de 3, sería igual a 3. Perdón, igual a 6. ¿Por qué? Porque con la definición que tenemos anteriormente nos quedaría 3 por 3 menos 1 factorial, y 3 menos 1 factorial es 2 factorial. 2 factorial sería 2 por 2 menos 1 factorial, que es 1 factorial, y 1 factorial se define como 1 por 1 menos 1 factorial, que es 0 factorial. 0 factorial lo definimos ya de una vez, en nuestro caso base, que es igual a 1, así que nos quedaría 1 por 1 por 2 por 3, que sería igual a 6. En ambos casos podemos ver que el factorial de 3 es 6. Y de la forma no recursiva, pues igual da 6. Y con eso pues queda un poquito más entendido lo que es la recursividad, si es un tema un poquito complejo y en el cual hay que indagar bastante, ya que en la recursividad tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas las podemos ver aquí en este mismo código, que utilizamos menor cantidad de memoria primaria, o sea, gastamos menos líneas de código utilizando la recursividad. También es mucho más fácil de entender qué es lo que se está haciendo en cada uno de los ejemplos. El problema viene, por ejemplo, al momento de utilizar los recursos. Si hacemos esto de forma reiterativa, nos vamos a dar cuenta que n se va a guardar en una pila y vamos a tener en total n variables. En este caso solo utilizamos una variable. Así que la recursividad sí nos sirve bastante al momento de programar, porque nos ayuda a abstraer un problema, hacer un problema de una forma más pequeña, resolver un problema como un montón de problemitas más pequeños, pero sí nos ocupa mucho más espacio en memoria y mucho más tiempo en procesador. Y esto es todo. Muchísimas gracias.